ahora sí podemos decir, estamos en Conversando con los Heraldos. Hermano, lo aguardamos, como llegó hermano ahora, Limber, dirige a las rezar. oraciones, ¿no? Perfectamente. Es un Por honor. supuesto. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Un saludo a todos. Por supuesto. Rápidamente, por un favor, saludo a todos. adelante. Salve María a todos que están conectados desde Sullana, Grupo Inmaculada Concepción. Muy bien, Hermana, muy bien. hermano Limber, Y sí, esperando están haciendo la devoción de los primeros sábados en Sullana, Bien. por si acaso. Es pedida por Nuestra Señora de Bien Fátima. animados. Incentivo, idea y posibilidad de todo el mundo a hacer en cada una de las ciudades. Exactamente. Pidan, entérense, pregunten cómo es que se hace, lo que fuere, etcétera. Pregunten a Conversando con los Heraldos, cómo es la devoción de los primeros sábados. Exactamente. Desde Chiclayo también nos saludan. Ujú. Sarapati de Trujillo, salve María, bienvenido Salve María, muy bien. desde San Miguel, Sra. Helsi de Lima, salve María, desde Chiclayo, Grupo Inmaculada Concepción, salve María, bienvenidos, compartan eso, desde Talara, Trujillo, también el norte presente, Muy bien. Desde Huacho, salve María, bienvenidos, compartan. Muy bien, Sara Solange, compartimos importante. Salve María. Nora desde Costa Rica. Salve María. Salve María. Siempre Centroamérica presente, los ticos, Colombia, Panamá, no sé, Estados Unidos, siempre nos Exactamente. acompañan. Salve María, el norte está aquí, desde Georgia está aquí también. Adelante, está Salve viendo. María, Es bienvenido. Georgia, Estados Unidos, no es Georgia, Ucrania, No. o ahí es el lado de Chicago, Ucrania, también. digamos. Chicago también están Chicago. allá. Salve María desde Zuliana, desde el Callao. Salve María, buenas noches, bienvenido hermano Limber. Bienvenido hermano Limber. Por fin llegué. ¿Dónde estaba el hermano Limber? Desde San Martín de Porres, salve María. Desde Chorrillo, salve María. De San Diego, salve María. Oh, California. Salve María. Desde Surco, todos ahí Nuestros compartiendo. vecinos. Hay otros amigos acá en YouTube también que están conectados. Salve María. Bienvenidos hermanos, salve María, desde Carmen de la Legua, salve María, Grupo Nuestra Señora del Carmen, salve María, ahí todos, bueno, bienvenidos, compartan este programa que será muy interesante y bueno, hermano Jano. Un programa para todas las generaciones. Si tienen preguntas, aquí está el hermano Gonzalo también que Adelante. está viendo las Pueden ir preguntas. colocando porque va a estar Don reservado Gonzalo. unos Muy minutitos bien. para las preguntas, por supuesto, claro que sí. Desde Chorrillos también nos saludan, Talara, Surco, bueno, Están sí, llegando, todos, ¿qué son todo eso que van subiendo? Los rojitos, los azulitos y todo eso que va subiendo. corazoncitos. Ah, corazoncitos. Bueno, muy bien. Son ustedes los que mandan ahí en esa materia. Pero adelante, con las preguntas pueden ir Sí. perfectamente con Pero con entre todo. en el tema solamente, sí, Vamos a mostrar qué libro tenemos aquí. el libro rojito, Liber Cantualis. el He ahí. libro de los cánticos. Es un libro oficial porque los heraldos, como Bueno, ustedes es para saben, nos cantar. gusta tener todas las cosas lo más institucionalizadas y lo mejor presentadas. Y vean cómo está todo ahí, adelante. Bueno, no sé si alcanzan a ver, pero son toda una cantidad de cantos, todas ellas en tesis nosotros tenemos que cantarlas dependiendo de las épocas. Pero aquí tenemos cánticos eucarísticos también, toda una cantidad de otras Todo músicas el diversas, diagrama pero para el gregoriano. estas de aquí, Ya. ¿por qué? Porque, bueno, eso es parte de lo que vamos a tratar precisamente y por eso lo hemos traído. Y para introducirnos en el tema, ¿por qué le colocamos conversiones delante del Santísimo Sacramento? Tendríamos que continuar haciendo toda una serie de preguntas y respuestas. ¿Hay algo más importante que Dios en nuestra vida, en nuestra tierra, en el universo, en la historia? No, absolutamente no. A Dios todas las alabanzas, Dios uno y trino, y Él en
en su infinita bondad, precisamente, lo hemos comentado cuando tocó San Gabriel en el mes de marzo, se encarnó, se anuncia y está presente entre nosotros. Entonces, obviamente, delante de la Sagrada Eucaristía, nosotros perfectamente podemos colocarnos en actitud no solamente de las dos rodillas, sino inclusive postrados, como se dice en tierra, prontos para adorarlo. Y hablando de postrados, ¿saben quiénes fueron los que se postraron delante de nuestro Señor Jesucristo? 11 apóstoles. ¿En qué momento? Pues cuando estaban en la montaña, ya cuando nuestro Señor había resucitado. Sí, se postraron. Les voy a leer un trecho de lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Esto ya estamos hablando en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 28, versículos 16 al 20. Al ver a Jesús se postraron, pero yo lo leí rápido de propósito, pero está aquí. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién es el que pronuncia esas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, si Él dice hasta el fin del mundo estaré todos los días, estamos en este instante como cuando nosotros nacimos, como cuando nosotros hicimos la primera comunión, como cuando nosotros daremos el último aliento. Y ahí estará Dios. Cuando muere el último hombre. Y cuando muere el último hombre, seguirá también. ¿Sabemos el nombre de ese último hombre, hermano Limber? No sabemos. Serán pocos, eso es lo que sí se sabe, ¿no? Pero estaré con ustedes todos, o sea, es promesa de Dios directamente. Ahora ustedes tal vez percibieron, porque yo hice un cierto énfasis, varias veces pronuncia nuestro Señor la palabra todo. Les voy a releer aquí, por ejemplo, cuando dice, les daré todo poder. O sea, cuando nuestro Señor dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, todo, no falta nada, es absolutamente todo. Bueno, todas las gentes enseñen, vayan pues y enseñen a todas las naciones, no dice a una parte de las naciones, o sea, es de derecho divino, instituido directamente por nuestro Dios, que vayamos a hacer la evangelización a todas las naciones. En todas las naciones está incluida Corea, Rusia, China, Azerbaiyán, Afganistán, a todo lugar. No precisamos pedir perdón a ningún gobierno, ni a ninguna ONG, ni a ningún tribunal, ni a nadie, absolutamente. Eso es parte de nuestra iglesia, porque es Dios. Eso mismo, qué lindo. O sea, estamos más bien ejecutando y cumpliendo los deseos de nuestro Señor. Y Jesús enseñó todo lo que Jesús enseñó. No dice una parte, o solamente el primer mandamiento, no, todo lo que Jesús enseñó. Y de las primeras que se mostraron muy eficientes en todo eso, ¿saben quiénes fueron? Las santas mujeres, y entre ellas Santa María Magdalena, que como que ella salía de sí de tanto apetito, de tanto deseo, de tanto amor por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser imitadores y también devotos en ese sentido de Santa María Magdalena. Y todos los días estaré con ustedes, todos los días. Eso es algo que comentó el doctor Plinio, nuestro fundador, y lo hizo en ese sentido precisamente. Decía, fíjense que solamente Dios, para encontrar una forma de estar presente con nosotros de una manera permanente todos los días, y que nosotros por la fe creamos de que Él está con nosotros todos los días. Solamente Dios, porque ustedes podrían estar presente con nosotros en la sociedad, en la tierra, junto con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo está en la Sagrada Eucaristía, tal cual
como estuvo con los apóstoles, tal cual como conviviendo en con la Sagrada Dios, Familia, tal cual enfrentando a los fariseos, tal cual azotando a los mercaderes en el templo, tal cual pronunciando el sermón de la montaña, tal cual en cualquier instante está ahí el mismo Dios vivo. Interesante, hermano. Sí, señor. Solo esa parte que usted comentó, Ajá. de que nuestro Señor dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Dr. Clinton también decía una cosa muy interesante, que es, cuando él decía, si hubiera el ángel esperando con la trompeta para dar la última clarinada para acabar con todo el fin del mundo. El ángel del Apocalipsis. El ángel del Apocalipsis. Y el hermano Limber está llegase bíblico. Y había dijo así, y si hubiera un padre celebrando una misa, Ajá. el ángel esperaría terminar la misa. Ah, porque sí. estaba nuestro Señor. Wow. No podría dar el toque del fin del mundo. Ajá. Porque Cuando acabe la misa, cuando acaba la misa, ya se recién- tocaría exactamente. las trompetas del fin del mundo. Muy Pueden bonito. grabar esa... Después de la última misa. Y pueden contar hasta para sus Exactamente. sobrinos, para sus hijos, compañeros, hermanos, y eso será hasta que se acabe la historia del mundo. El ángel mismo esperaría que termine esa Santa Misa, Claro, porque es un otro Cristo que está celebrando la Sagrada Eucaristía. Lindísimo. Y de una forma que nuestro Señor quiso hacerse presente de tal Ujú. manera que no quede todavía, por decir así, dispensada la fe. Es decir, que de todas formas uno tiene que creer, es necesario creer la presencia de Él, porque claro, Él podría estar presente realmente, pero si estuviera visiblemente como que ya no sería necesaria la fe, ¿no? Como que quiere mantener todavía la fe dentro de las personas para que puedan tener ese mérito aún de la fe y de creer en nuestro Señor que está presente realmente en la Eucaristía, ¿no? Entonces yo le voy a hacer una pregunta, hermano Limber. Ustedes disculpen, yo voy a hacer que comience con las preguntas ahora. A ver. ¿Quien no cree en la Eucaristía se puede decir católico? ¿Quién no cree? No. No, Ya me respondió ya. Claro que no. no es católico. Ahí está la primera respuesta. Sí, señores, quien no cree en la Eucaristía no puede ser ni decirse católico. ¿Está bien? O sea, quien dice que la Eucaristía es apenas una simbología, que es un pedazo de pan, que es tal cosa, que es tal otra, calma. Tú no eres de la Santa Iglesia, tú serás cualquier cosa, pero Pues, no podrás decirte ni darte el título de ser cristiano hijo de Dios. No, Exactamente. señor, eres un engañador y eres un mentiroso. El demonio tiene sus artimañas y puede, vean ustedes, es un sacerdote heraldo. Debe ser de los más nuevos en materia de ordenación, ¿no es verdad, hermano Mauro? Sí. No sé si llega a los 30 años, pero ustedes ven en el gesto que él está colocando, porque él está, digamos, si ustedes analizan un poquito la fotografía, pero ustedes pueden ver y decir, ese sacerdote tiene fe. O sea, todos los sacerdotes tienen fe, claro que sí, a nadie le es negada esa gracia, y a todos nosotros, pero eso sí podríamos decir, ese es el momento en que por excelencia él está, digamos así, siendo un otro Cristo, porque él presta su laringe para pronunciar y repetir las palabras que dijo nuestro Señor: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero bien, lindísimo todo eso de ahí. Entusiasma el tratar de la Eucaristía. La llevamos aquí, los heraldos, o sea, por favor, no podría ser de otra manera. Persona que imagine una persona que dijera, Ujú. como nuestro tema acá, conversiones delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Puede decir, nadie se convierte delante del Santísimo Sacramento, rezando al Santísimo. ¿Será verdad eso? Yo tengo aquí por lo menos 50 historias, sin exagerar, para comienzo, para mostrar precisamente lo contrario, o para demostrar de que conversiones no solamente hubieron personales, sino hasta de naciones, de regiones y hasta en el mundo entero. El sustento de toda la cristiandad y por tanto de todo el mundo, de todo el catolicismo, está en base al Santísimo Sacramento, está en base al partir del pan, y desde el inicio la Iglesia siempre lo tuvo como centro, digamos, ¿no? El Santísimo Sacramento. Y es más, incluso, hermano Mauro, usted ve que hay ese comentario que dice nuestro Señor, que quien no coma mi sangre, quien no coma mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Exactamente. El que no come mi carne. No, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, ¿no? Por lo tanto, por ende, el que no come mi cuerpo, mi sangre, y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Así es. Incluso en los primeros tiempos de la Iglesia, yo creo que en la Iglesia oriental también, Sí. los niños bautizados recibían la primera comunión, o sea, con una cucharita
el sacerdote daba el niño en el cáliz. Ya comulgaban, y ya comulgaban porque bautizo. con esa señal de tener vida eterna, o sea, para ya está listo para la vida eterna. Eso es lindísimo. Y sabe, le voy a decir, hermano Mauro, no fue solamente en los primeros siglos, sino eso se prolongó en diversas regiones hasta el siglo XII o hasta el siglo XIII incluido. Fue reglamentado por un concilio que hubo, no me acuerdo ahora, fue un concilio, yo lo tengo anotado por ahí, no sé si es que lo voy a encontrar así fácil, pero fue reglamentado y después fue también sancionado por el propio concilio de Trento. Sí. Pero bueno, ahí entramos en parte de la historia, pero es verdad, el bebito ya comulgaba, no le podían dar, digamos, la hostia, porque no, pero sí por intención, o sea, el vino, sí, le acercaban y aunque sea una gotita, porque como nosotros, decían ellos, cómo se le puede privar, si ya es un hijo de Dios, a vivir en la plenitud, lo que significa la vida cristiana, vivir. Y cumpliendo la palabra de nuestro Señor, el que no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. ¿Quieren? Ejemplos y hechos hay, nosotros tenemos ahí para contarles muchas cosas, no sé. Claro que sí. Y bueno, entonces, viendo en eso, digamos, que ustedes comentaron y lo hemos mencionado, que las conversiones en base al que es el tema, digamos, que se tiene frente al Santísimo Sacramento, vamos a decir así que nuestro Señor en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, es el que sustentó toda la vida cristiana, incluso desde los inicios. Y uno ve en esa época de las persecuciones. ¿Cuántos siglos hubieron de persecuciones a los cristianos? Sin embargo, era un sentir común lo que ellos decían. Sin la Eucaristía no podemos vivir. No podían vivir sin la Eucaristía. Y por más que era prohibido celebrar misa o celebrar el culto, digamos, cristiano, que era la Eucaristía, ellos se reunían en las catacumbas, en los lugares ocultos, debajo, y comenzaban a hacer las celebraciones de las misas, la Santa Misa, la Eucaristía, con riesgo de salir, ser descubiertos y ser reos de muerte. Estaban perseguidos, eso tómenlo en cuenta. Quien era cristiano era reo de muerte. Sin embargo, no importaba, digamos, ese peligro que uno podía correr con tal de encontrarse con el Señor en el partir del pan, en el banquete eucarístico. Ellos estaban dispuestos a cualquier sacrificio, a cualquier penalidad. Interesante, hermano Limber. Me acuerdo de un sermón que le hizo el padre Alfredo, que decía, justamente haciendo una ligación entre lo que usted dijo de los mártires, que esta pandemia también dejó, o sea, allá era una persecución así indirecta, pero la pandemia también dejó una deuda, ¿no? Con la Eucaristía. ¿Cuánta gente dejó de comulgar durante 2 años, ¿no? Ir a misa, sacramentos. Realmente nos dejó una deuda grande. Una deuda, exactamente, ¿no? Para poder retomar con más fervor la devoción eucarística, que es lo que cabe, digamos, realizar en estos tiempos, ¿no? Y bueno, no solamente, digamos, en las persecuciones de inicio del siglo, porque hubieran tenido otras persecuciones y van a seguir habiendo siempre, eso lo hemos comentado en otros programas, la Iglesia es siempre perseguida. Y hubo, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, que también se prohibió la Eucaristía y se celebraba los sacramentos. Exactamente, todo el culto era público, estaba prohibido. En México también fue mucho tiempo prohibido, en fin, en varias partes de España, digamos, durante la Guerra Civil Española también. Y bueno, ¿y cómo se hacía? Bueno, en Francia había muchas ocasiones en que iban y celebraban las misas ahí en establos, en haciendas, en el bosque. Eran esas fotos famosas en que están los bandeanos defendiendo, digamos, cuidando unos de vigías en los bosques, y en la espesura del bosque es que se hacía la Santa Misa, ¿no? Así es como, por ejemplo, recibió la primera comunión el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que lo hemos mencionado tiempo atrás, que también fue en una misa clandestina, en un establo, en una hacienda, es que se acercaron todos y fue que se realizó la Eucaristía del santo cura de Ars, ¿no? Qué interesante, yo no sabía de eso. Y bueno, entonces, como la Eucaristía fue el centro, el motor, digamos, de toda la cristiandad durante mucho tiempo, y en ese periodo de persecución fue algo realmente muy claro. Y hubieron mártires de la Eucaristía, un caso famoso que de repente algunos de ustedes conocen, que es San Tarcisio, mártir, que es el que, digamos, llevó la Eucaristía, fue a llevar a los que estaban encarcelados, y cuando estaba con la Eucaristía, digamos, lo encuentran otros compañeros de él, pero paganos, y él comenzó a defender la Eucaristía, por más que querían quitárselo a estos niños ya... ¿San Tarcisio? Ya, sí, era San Tarcisio, exactamente, y eran
como que pequeños, o sea, ya, bueno, no sé, pues hay una frase que dice en portugués, hijo de pez, pescadito es, ¿no? Entonces ellos ya eran pequeños monstruiños, digamos, y esos niños, vamos a decir así, paganos, en fin, fruto del paganismo, de tontas cosas ruines que tenían, terminaron matando a San Tarcisio, pero él no dejó que le quitaran la Eucaristía. Incluso cuando lo fueron a enterrar, él estaba con la Eucaristía, cogiéndola y sujetándola para que no se la quitaran. Incluso muerto, él estaba sujetando la Eucaristía. Porque venía un sacerdote, ¿no? Exactamente, fue a pedido del padre que le dijo, digamos, le dio la obediencia para que liberara y soltara, digamos, el copón del ámbula con las hostias, ¿no? Exactamente. Porque él, como era pequeñito, llevaba la comunión ahí a las catacumbas porque pasaba entre medio de las rejas. Exactamente, pasaba en medio de las rejas. Imagínense un mártir o personas que están a punto de morir y rezando y esperando que venga Tarcisio, el niño. ¿Por qué? Porque les llevaba la Sagrada Eucaristía. Exactamente. Ay, Dios santo, recemos a San Tarcisio. Exactamente. Patrono de los acólitos. Sí, exactamente. Ahora, mencionando, estamos hablando de los primeros siglos, pero hubieron épocas, no solamente que hubieron persecuciones, hubieron épocas también, estamos hablando, y durante toda la historia se podría decir, inclusive cada uno de nosotros pasa por diversas pruebas que son en relación a la fe. Y hubo una época, hablamos del siglo XIII, hablamos del siglo XIV, que en el mundo como que vino una época de incredulidad y de pruebas en relación a la fe. Y en relación a la fe, ¿en qué sentido? En relación a creer que ahí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de manera real y presente en la Sagrada Eucaristía. Y por esa prueba pasaron hasta sacerdotes, obispos, el pueblo, autoridades y todo lo que ustedes puedan imaginar. Y ahí, como uno de los ejemplos, se da precisamente el caso, lo hemos comentado en alguno de los programas, no me acuerdo en cuál, creo que fue en Corpus Christi, cuando se dio ese sacerdote que se llamaba Pedro de Braga. Él estaba con tanta duda al respecto de la propia consagración, celebraba la Sagrada Eucaristía, la misa, que él de tal manera le faltaba, digamos, él notaba dentro de sí y tenía esa aflicción. ¿Cómo tener la certeza de que en esas especies está de manera real y presente el cuerpo, alma, sangre y divinidad? No tuvo otra salida. Haré una peregrinación e iré hasta el propio Vaticano. Rezaré en la tumba de San Pedro, donde se supone que él está, para pedir esa gracia de creer. Y realmente él hizo esa peregrinación. Y cuando pasaba por una ciudadecita llamada Bolsena, que está próxima de una otra ciudad que se llama Orvieto, ya descubrieron ustedes, sí, es el famoso milagro de Bolsena. Y cuando él estaba celebrando la Santa Misa, ¿qué fue lo que aconteció? Pues los que asistían, como también el propio padre Pedro de Braga, vio de que de la Sagrada Hostia comenzaban a caer gotas de sangre que tiñeron y mancharon, vamos a decir, si se puede decir mancha, o sea, embellecieron el corporal, y ahí entonces se notaba, pero de una manera impresionante, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí eso fue un milagro. Y ese milagro pues le hizo creer, porque ahí va a venir precisamente ahora la historia, porque el Papa, que no estaba lejos de ahí, ustedes están viendo ahí cómo está realmente el corporal, cómo fue todo impregnado, que el Papa, cuando se enteró, era el Papa Urbano IV. Y en esa época, como les digo, no era solamente Pedro de Braga que pasaba por esas pruebas, sino eran toda una regiones, personas, religiosos, seglares, todo eso. Entonces cuando el Papa se enteró y todo eso se difundió, y estamos hablando de las épocas en que es la campaña de las 1000 voces, porque en esa época no había internet, no había todo eso, pero todo eso se difundió. Y ahí entonces el Papa lo mandó llamar y se hizo una procesión lindísima. El propio Papa salió a recibir el corporal, y cuando entró a las puertas de la iglesia, de la catedral de Orvieto, mostró precisamente, y todo el mundo adoraba, y ahí fue que al poco tiempo se instituyó la fiesta de... ¿Cuál fue esta, hermano Oliver? Corpus Christi. Corpus Christi. Y ahí está, delante de la propia presencia del milagro que Dios directamente hizo,
entonces fue una especie de un estallido de fervor eucarístico en esa región, en lo que es Italia, digamos así, y en el mundo entero, en la Europa, en el mundo occidental y cristiano. Y ahí el Papa tuvo esa bellísima idea, instituyó la fiesta y llamó a los mayores teólogos de esa época, y entre ellos, ¿sabe quiénes estaban? Yo sé, Sí, adelante. pero solo digo si comparten. Si comparte. Todavía hay gente que no compartió, que estoy viendo acá. Entonces, Compartan. Y le por digo favor. quién estaba allá. sí, adelante, hermano Mauro. Un gran Ustedes- santo, un gran Ajá. santo de los Luminar mayores de la teólogos teología. de la historia de la iglesia. Ajá. Santo Tenemos que Tomás hacerle un programa, ¿eh? de Aquino. Santo Santo Tomás de Aquino. de Aquino. Fiesta el 28 de enero. Haremos algún programa sobre Santo Tomás de Aquino. Ay, justo él Hemos- él escribió esta Escribió esta oración 5 acá. himnos porque le fue pedido a él y dice que compusieron cuando una fue misa, ¿no? compuesto, sí, fue compuesto para misa, para las celebraciones de la fiesta de Corpus Christi precisamente, pero cuando él comenzó, está ese caso, ¿no? Comenzó a leer cómo era su himno, los otros teólogos agarraban y guardaron los himnos que habían preparado, porque eran tan esplendorosos, tan maravillosos, se nota tanto lo que es la pluma de Dios colocada en la cabecita y en la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, que ahí salieron O salutaris hostia, pange lingua, tantum ergo, en fin. Y está en la página 74, hermano Limber, ahí si usted hace la caridad. Y vamos a leer tal vez para traducir, pero usted tal vez mejor cantarlo, hermano Mauro, no sé qué le parece. Sí, con todo gusto, adelante, acompáñennos porque es algo de una sabiduría realmente espectacular. Ahora leemos la parte y luego la cantamos, ¿no? Para que se entienda Ya. lo que vamos a cantar. Perfectamente. La primera parte. Dice así: yo te adoro, adórote devote, es como se llama, ¿no? Yo te adoro devotamente, oh divinidad escondida, realmente en estas figuras. Mi corazón a vos se somete plenamente, pues desfallece por entero a vos contemplando. Palabras, honores y música, se podría decir, de un gran santo. Es nuestra Santa Iglesia, es nuestro Señor, somos todos nosotros, porque somos todos hijos de Dios. Cantamos. Adelante, hermano Mauro. Adoro te devote latens deitas, quae summis figuris velatitas, tibi secor meum totum subjicit, quia te contemplans totum deficit. In cruce latebat sola Deitas, atic later simul et humanitas, ambo tamen credens atque confitens, peto quod petibit latro penitens. Cantamos Bueno, estrofa, son dos 7 estrofas. estrofas, hemos cantado 2, pero La última estrofa que no fue, Son muy- cuando habla in cruce latebat sola deitas, significa lo siguiente: en la cruz estaba oculta solo la divinidad, aquí también se oculta la humanidad. Está hablando de la Sagrada Sí. Hostia. Exactamente. Entre tanto, en una y en otra, creyendo y confesando, pido lo que pedía el ladrón arrepentido. Así es, todos somos ladrones, pero ¿Qué pedía, tenemos qué que pedía arrepentirnos. el ladrón arrepentido, hermano Limber? acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ah, ¿Están viendo cómo? eso pedimos, ¿eh? Así Muy es. bonito. Entonces ya vieron ustedes cómo se dio la conversión, podríamos decir, porque la conversión no es solamente la de un pagano o la de un no hijo de Dios que se convierte al catolicismo, sino la de todos nosotros que nos convertimos, nos reconvertimos o queremos ser realmente aquello que tendríamos que ser y que estamos llamados a ser: fieles adoradores del Santísimo Sacramento, santos hijos de María Santísima, devotos de la Sagrada Eucaristía. Entonces ustedes están viendo que Pedro de Braga,
como también Santo Tomás, el Papa Urbano. Estamos hablando del siglo XIII, XIV, se dio todo ese movimiento y la humanidad cambió en materia de historia, fruto de lo que la Santa Iglesia había colocado en materia de institución de la fiesta del Corpus Christi, como también de los milagros que acabamos de comentar. En esa época también justo hubo todos los milagros, digamos, de parte, digamos, de, bueno, uno muy especial que fue la conversión de un hereje, ¿no? ¿Usted se acuerda, hermano Mauro? Ah, sí. Que fue una competición con San Antonio de Padua, vamos a decir así. Exactamente, es ahí creo que contamos, pero vale la pena recordar que es muy interesante. Si es que compartieron, ¿no? Si es que compartieron. Comparten. Justamente un hereje estaba San Antonio de Padua, ¿verdad? De Lisboa, nació en Lisboa, fue a Padua, pero este milagro se dio en Toulouse, que ya en Italia y Francia ya está una divisa ahí. Estaba en Francia y San Antonio estaba en la iglesia y ese hereje llegaba y eran los cátaros albigenses, ¿no? Exactamente. Que negaban la presencia tremendos. eucarística. y de esos feroces que gritaban, no sé qué, tatán, y San Antonio, tranquilo, ¿qué pasa? Enfrente de la iglesia, ¿qué quiere usted? No sé qué. No, porque ustedes, la Eucaristía, ese pan ahí que adoran, ustedes son idólatras, y bueno, como hace algunos hoy día. Exacto. Decían que no está ahí, ¿cómo puede estar Dios en un pedazo de pan? Y San Antonio llega y le hace, ¿sabe qué? Le hace ¿cómo se dice? Un desafío. Un desafío. Un desafío. Imagínese San Antonio desafiando. Ya está bien, vamos a hacer un desafío. ¿Usted no cree? Aquí, y el pueblo sí le gusta los desafíos, ¿no? Por aquí, al lado de San Antonio, el otro. Entonces llega San Antonio y dice, ya está bien. Usted, el hereje, estaba con su mula allá, ¿no? Y dijo así, usted y su mula, entra. ¿Fue el hereje que desafió o fue San Antonio? Fue el hereje después de que pasaron, digamos, vamos a decir así, San Una feria, Antonio ¿no? Estaba en la feria. dio la explicación teológica, pero él quería un milagro, quería una señal. Exactamente. Quería una señal porque no creía, digamos, por más que la lógica se le había ya demostrado, Exactamente. pues eran palabras de Y nuestro se Señor. armó todo un revuelo ahí en la ciudad y todo el mundo escuchando, Quería ver. y ahí entonces San Antonio fue que lanzó la idea, está bien, vamos a hacer lo siguiente, y ahí fue que planteó. Daqui a 3 días, dijo así, 3 días su mula sin comer. Dejaremos 3 días Entonces, a su mula sin comer. Al final vamos a poner aquí un tanto de heno, Sí. tanto de heno, y del otro lado yo traigo la Eucaristía. Vamos a ver que si la mula va con 3 días de hambre, imagínense, va de frente al heno, o si él va a respetar la Eucaristía. Ahí el hereje, claro que sí, vamos a ver, ahora que pilla a todos ustedes, ¿no? San Antonio le dio ese argumento, ¿no? Le dijo delante de todos, porque hasta los animales reconocen la presencia de Hasta las Dios mulas. entre nosotros. ¿Se Y acuerdan? las mulas que son súper tercas, digamos así, no Sí. son cualquier animal, ¿no? Exactamente. Y San Antonio Mm. dijo así, pero si la mula se prestar reverencia hacia el Santísimo Sacramento, tú te conviertes. Uy. O sea, un desafío fuerte, ¿eh? O sea, no es así, ya, y sale renegando, no. Tenía que convertirse, Claro. porque es. Y él, claro que sí, jamás va a pasar una cosa de esa, ¿no? Pasaron los 6 días y el pueblo comentando, ay, pasado mañana de tal cosa, vamos a ir. Él llega 3 días después, todos esperando allá en la plaza, enfrente de la iglesia, los herejes, junto con el hereje que desafió a San Antonio, y los cristianos allá, algunos con mucha fe, otros con menos fe y otros con poca fe. Perplejos. También, así, ¿qué va a pasar ¿Qué va a ahora? pasar? ¿No? Ahora que se quedó en una situación difícil. Este tipo San de Antonio. espíritu. Llegó allá, trajeron heno, el Santísimo San Antonio con el Santísimo Sacramento, y la mula va. Tem una foto de una mulita ahí, eso no sabe. ¿Qué pasó? La mula se aproxima, mira el heno, mira el Santísimo, y delante del Santísimo hace una reverencia y se arrodilla. Y todo el pueblo viene, milagro, milagro, milagro. Y la mula era del hereje. Y en ese instante los herejes salieron llenos de odio y este hereje se convirtió, se
convirtió al catolicismo, porque fue un milagro. Y todos que tenían poca fe aumentaron su fe y creyeron también, ¿no? Ajá. Es un milagro impresionante. Se convirtió frente a ese milagro. Claro, los animales. Ajá. 3 días sin comer delante del Santísimo, de rodillas allá, adoran al Señor, ¿no? Muy bien. Pero hay cantidades de milagros también. Milagros. Hay un que... ¿Quiere que le contaron algunos? que le cuente o quiere contar usted, hermano Limber, ahí? Porque tenemos tantos Cuéntenos que... ahí, bueno, de la Beata Imelda. Es que ese de ahí fue hace poquito, que inclusive fue mandado por algunos grupos de WhatsApp y todo Beata eso, ¿no? Imelda. ¿Quién ha escuchado hablar de Beata Hay un Imelda? colegio con ese nombre. ¿Sí? ¿Será que es ella? Y es Sí, conocida la historia, Sí. es conocida la Mira, historia. Beata Imelda. Pero vamos a darle algunos detalles. Y hablamos precisamente de esa misma época. Qué curioso, ¿eh? Hemos tratado varios casos y curiosamente la Beata Imelda también es de esa época. Estamos hablando de 1331-32. San Antonio no está lejos de esa época. La fiesta de Corpus Christi no está lejos de esa época. Ahí es un cuadro justamente rememorando cómo era la Beata Imelda, y el cuerpo de ella se encuentra incorrupto. La Beata Imelda, y ustedes la están viendo ahí vestidita, ahí tipo monja, porque realmente se cuenta de que ella entró en un convento con una autorización especial en esa época para vivir como monjita. Bueno, hubieron cuantos casos ahí de pequeñitas, las monjas concepcionistas, cuando tratamos a Nuestra Señora de Buen Suceso, venía Sor Mariana. ¿De qué edad venía, hermano Limber? Ella estaba con... Yo creo que 13 con años. 8, 10 años ya había entrado en el convento de su tía en Portugal, y después se embarcaron, y cuando llegó ya aquí a América ya estaba, digamos así, rumbo a los 12, 13 años. También, ¿no? El propio Santo Tomás de Aquino también entró dentro de los dominicos. Él estaba benedictino, Bene- con 5 años. Exactamente. Bueno, ahí están viendo el cuerpecito precisamente de la Beata Imelda. Pero es emocionante la historia de esta niña, porque tenía tanta candura, tenía tanta inocencia, que se cumple precisamente aquello que dice nuestro Señor Jesucristo: dejen que los niños vengan a mí. Quien no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Hace cuántas referencias a los niños, y ese es, digamos, en fin, parte de lo que tendríamos que cuidar, porque realmente el tesoro de toda familia, el tesoro de la Santa Iglesia, el tesoro de las vocaciones está precisamente en esos niños actualmente, que serán el futuro. Y esta niña que tenía en esa época 11 añitos, 11 añitos, ella entró con una autorización especial para vivir con las monjitas en el convento al cual ella ingresó. Pero ella veía, y ella en esa época los niños no podían comulgar. No podían comulgar, les fue vedada, y ahí hay toda una serie de aspectos que podríamos comentar, pero en fin, no era autorizado que los niños comulgasen, que entró solamente con San Pío X ya en 1920 y poco, que los niños fue dada la autorización. Imagínense cuántos siglos hubo en que los niños no podían comulgar, no solamente que no era costumbre, sino que había toda una serie de argumentos, objeciones, doctores de no sé cuántas leyes que tenían toda una serie de opiniones, etcétera. Pero la cuestión es que ella no le era autorizado el recibir la comunión. Las niñas en esa edad no podían recibir la comunión. Y ahí entonces ella, afligida, se acercaba así a las monjitas, y yo les voy a decir, porque es de emocionar lo que le decía, y preguntaba a alguna de sus hermanas de religión, algunas otras monjitas, le decía: hermana, la señora ya comulgó a Jesús y no se ha muerto, no murió. Así le preguntaba a las niñas, ¿no? Entonces las monjas mayores le decían: ¿qué es eso, niña? ¿Por qué uno va a morir al recibir la comunión? ¿No? ¿Por qué uno va a morir al recibir a Jesús? Y ella le respondía: ¿cómo puede la señora o usted recibir a Jesús en comunión y no morir de tanto amor y de tanta felicidad? ¿Ya imaginaron una niña de 11 años que alguno de nosotros venga? A mí se me cae la cara de vergüenza, ¿sí? ¿No? Porque realmente que venga una niña: hermano, usted ya comulgó y no se ha muerto, porque en Jesús es todo, y nos trae el amor infinito, nos trae la felicidad infinita, y usted no se muere. Entonces, pero uno se quedaban perplejas, pero en fin, esa era la situación. Y tocó en una oportunidad que tenemos la fecha, está ahí anotada de la historia, es historia verídica, todo registrada, etcétera, ¿no?
12 de mayo de 1333, víspera del domingo de la Ascensión. Ahí entonces en la comunidad hubo una misa solemne, ¿no? Y ahí entonces ella asistiendo a la misa, ya viendo el momento en que estaba el sacerdote, ya en el momento de la consagración, y a ella se le pasaba ese pensamiento por la cabeza. Y ella lo había comentado ya con otras personas, por eso se sabe, ¿no?, que cuando estaba en ese momento en que se arrodillaba decía: si Jesús mandó ir a él a los niños, ¿por qué no puedo yo comulgar? ¿Por qué no puedo yo recibirlo? Entonces llegó el momento en que se escuchaba la campanita, telín, 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 y ahí entonces terminó la consagración y ella percibió de que era el momento en que se acercarían a comulgar las otras monjitas. Y el sacerdote pues agarró ¿cómo se llama? El ciborio, y ahí entonces fue para administrar la comunión. Y ella se quedó, pero así casi que en éxtasis, ¿no? Dice, y cuando todas recibieron la comunión, todas en el convento, y hasta el propio sacerdote quedó atónito, porque cuando colocó el copón, encima una de las hostias se destacó, se elevó Solita. y se fue solita volando. ¿Y dónde fue que se posó? Se posó encima de la cabeza de la beata Imelda. Y ella, imagínense esa escena, eso es algo que realmente no solamente es para imaginar, sino es para rezarle a la beata Imelda, rezar a nuestro Señor, rezar a la Santísima Virgen. Y ahí entonces la vieron a ella y el sacerdote acompañó, porque estaba viendo ese milagro. Entonces fue hasta donde estaba la hostia, y la misma hostia que estaba en el aire la agarró y la colocó en los labios, en la lengua de la beata Imelda, porque el sacerdote entendió de que era nuestro Señor que quería ser recibido por la beata Imelda. Y ella se quedó entonces así en acción de gracias, rezando ahí a la Sagrada Eucaristía. Todo el mundo quedó así perplejo, todas las monjitas, ¿no?, viendo todo eso. El sacerdote terminó la misa y ahí entonces pasaban los minutos, pasaron varios minutos, y pasaron, inclusive cuentan hasta algunas horas, 2 o 3 horas según se parece, y ella, la niña, no se movía, hasta que vino la Madre Superiora. Y ahí entonces le dice, se acerca y le toca así en el hombro y le dice: ya adoraste bien a la Sagrada Eucaristía, ya es hora de que continuemos el programa. Y ahí entonces ella no se movía, y ahí entonces ella agarró y con delicadeza la abrazó: vamos niña, vamos. Y ahí la niña cayó en los brazos de la Madre Superiora. Y ahí entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya ustedes saben la respuesta. La niña ya no estaba más en el mundo de los vivos, porque ella realmente murió de amor y de felicidad. Wow. Es su esposo que esperó ese momento para ser recibido por ella, y ella se fue como un sagrario y voló, y junto con los ángeles debe estar cantando desde lo más alto de los cielos y nosotros recordándola. Eso es algo que realmente tiene que mover nuestra fe, nuestros corazones, movió a esas monjas, movió cuántos, y ella fue nombrada inclusive como patrona de los niños que van a hacer la primera comunión. El hermano Mauro es catequista, por San Pío X, así que por favor, San Pío X la nombró exactamente patrono de los niños que van a hacer la primera comunión, a beata Imelda. Entonces ustedes ven cómo hay conversiones que se dan precisamente solo de mirar la Sagrada Eucaristía. Fue como Carlomagno. ¿Cómo fue la conversión? La conversión de una nación. ¿Saben cómo fue que se dio la conversión de una nación? Disculpe. Sí. Fue con Clodoveo, Clodoveo, con San Remigio. Yo creo que hemos contado la historia. Estaba San Remigio celebrando la misa, y Clodoveo, que era un bárbaro de aquellos, así de comer, en fin, ¿no? Y era bárbaro lo que se dice, pero él aceptó ir para acompañar a su esposa, que es Santa Clotilde, y él entonces cuando vio se quedó así. ¿Por qué? Porque el sacerdote se levantó la hostia, y ahí cuando terminó la misa, él dice: yo quiero también recibir a ese niño, porque lo que veía Clodoveo, y así nació la conversión de los francos, así nació el país de Francia, porque él vio de que era un niño que sonreía y que era recibido por todos los que estaban ahí presentes. Y él decía: yo también quiero recibir a ese niño, ¿cómo tengo que hacer? Conversión de un rey,
la conversión de una nación, la hija primogénita de la iglesia. Francia, los francos. Sí, señor. Así es. Y bueno, pues realmente es eso lo que es la Eucaristía, que hemos mencionado cómo ha sido el acompañar de la Eucaristía, que ha sido siempre el centro, digamos, de la iglesia desde el inicio, luego en la época en que comenzó a crecer más, en la época, como comentamos, de los, en fin, de la institución del Corpus Christi, las grandes procesiones eucarísticas, lo que fueron los signos eucarísticos, que bueno, aquí hemos cantado uno, esperamos que haya salido afinado, y bueno, y también comenzó a desarrollarse más todo respecto de la devoción eucarística durante todo el tiempo. Pero conforme van pasando los años también se ha registrado una gran cantidad de milagros, porque la Eucaristía tiene ese símbolo y se llama eso, que es el pan de los fuertes, o sea, que es el que trae esa fortaleza, trae esa protección, y es algo realmente muy bonito, muy especial. Una serie de milagros, por ejemplo, fue el caso en Asís, el milagro de Asís, en que Santa Clara, bueno, era la época de Santa Clara de Asís, quien formó pues la rama femenina de los franciscanos, las hermanas clarisas. Y en la región, digamos, comenzó a haber la invasión, que era algo constante. Constantemente aparecían los piratas sarracenos o musulmanes y comenzaban a invadir regiones, y para hacer saqueos y hacer pues los peores desmanes que se pueden imaginar, digamos, ¿no? En ese sentido era una cosa pues terrible, tremenda, lo que eran las invasiones de los sarracenos en diferentes poblados, en diferentes puertos sobre todo. Y ahí en Asís ya habían desembarcado los sarracenos y entraron al monasterio de Santa Clara, Dios santo, con el riesgo de que puedan pues hacer las peores cosas con las madres, con las monjas que habitan en ese monasterio. Entonces Santa Clara no dudó ni por un instante y fue directo a nuestro Señor. Fue a donde estaba la Eucaristía y cogió el copón con la Eucaristía y le dijo: Señor, ¿vas a dejar acaso abandonadas a tus hijas en medio de esta situación tan terrible? wow. Nosotros que tanto te adoramos, que tenemos tanta fe, digamos, no puede ser que nos pueda dejar abandonados. Entonces cogió el copón y fue a enfrentar a aquellos sarracenos, a aquellos piratas que habían invadido el monasterio. Cuando fue a acercarse hacia ellos, comenzó a hacer un resplandor tan impresionante que en ese momento pues ellos salieron asustados, huyeron despavoridos, como dice la escritura, digamos, y en ese instante huyeron ante ese resplandor tan impresionante de la Eucaristía. Y es que les dio pues, o sea, vieron realmente el poder que tenía Nuestra Señora de la Eucaristía, que es algo realmente muy impresionante de poder mandar y, por decir así, expulsar a toda esa tropa de bárbaros que había invadido en ese momento el monasterio. Pero hubo muchos otros milagros que se han registrado pues en relación a la Eucaristía, que vamos a mencionar tal vez otro, que es mucho más reciente, el milagro de Tumaco. No sé si lo han escuchado. Tumaco. Tumaco. Suena por acá. Es por aquí, América, realmente es en América, es una isla que hacía parte, bueno, de Colombia. No sé si actualmente sigue siendo Colombia o es Panamá, pero en esa isla que había ocurrido en 1906 un fuerte terremoto. Wow. Es más, era un terremoto tan fuerte que se dice y se cuenta que duró cerca de 10 minutos el terremoto. Un terremoto que había pues remecido toda la región, que había sido realmente muy terrible. Pero en esta isla tan pequeña, el riesgo principal luego del terremoto, ¿de qué cosa viene? Estando al lado del mar, isla, tsunami. el tsunami. Oye. Y de hecho el mar empezó a retroceder más de 1 kilómetro, se comenta que retrocedió el mar, y ya se veía en el fondo la formación de aquella masa de agua que estaba lista para regresar. Ahí como se ha representado muy bien don Gonzalo. Entonces esa masa de agua que ya veían en el fondo, que estaba para aproximarse en la isla y arrasarlos por completo, porque es más, es una isla que no tiene parte alta, es una isla que está todo a nivel del mar. Entonces era eso, exactamente, no había montañas para huir ni nada. Entonces ahí el padre no lo dudó, también el padre Larrondo era un padre bastante devoto, era un padre Recoleto, Agustino Recoleto, y el padre Larrondo, él fue también directo: vamos a coger las hostias. Comenzó primero a preocuparse en consumir las hostias para que no se perdieran, consumir las partículas, las hostias, las consumió. Solamente dejó la hostia grande, la hostia que se utiliza para la custodia, que se expone al Santísimo Sacramento, aquella hostia más grande. Entonces él cogió la hostia grande y se llevó el copón y fue ¿hacia dónde? Al encuentro del mar. Exactamente, no se alejó, no se fue a una parte de vamos a estar en el centro de la isla, el lugar más seguro, no.
fue al mar, se fue a la orilla, se fue a la playa para poder de algún modo pedir a nuestro Señor que salvara a toda la población de Tumaco. Y el pueblo, aterrado, lleno de miedo, pero se había ido a refugiar a la iglesia con fe, es que también acompañan al Padre y recogen todas las imágenes que se habían caído por el terremoto y las levantan en hombros y las llevan como en procesión. Las imágenes junto con la Eucaristía lo llevan hacia la playa. Parece una locura, una cosa, digamos, si uno no tuviera un espíritu de fe, un espíritu meramente pues naturalista humano, sería pues todo lo contrario que se tiene que hacer en un tsunami, ¿no? Si está llegando un tsunami, claro, aléjate de la playa. Pero no, ellos fueron y siguieron esta virtud tan fervorosa del sacerdote, se acercaron a la playa y llevaron, junto con la Eucaristía, comenzaron a implorar a Dios para que salvara a la isla, salvara a la población, que eran también miles de personas, no eran tampoco pocos. Entonces, en esa situación, pues ya veían que se aproximaba la masa de agua que, vamos a decir así, no existe actualmente, ni es muy probable que no exista algo que pueda contener esa fuerza de naturaleza, algo humano que pueda contenerlo. Poner lo que es una no es posible. Eso arrasaba con todo, con un aluvión, y está entrando esa pared enorme de agua, pero van con la Eucaristía, siguen, digamos, con esa fe, que fue una cosa como que una gracia unánime que cogió a todo el pueblo, y vieron cómo esa masa de agua comenzó a retroceder. Comenzó a retroceder y no impactó, se desvió y no impactó en la isla. Fue realmente impresionante. Eso fue en 1906 que quedó registrado ese hecho. Todos estaban, el pueblo estaba en la playa con la Eucaristía para, de algún modo, en medio de esa fe, protegió a toda la isla, a toda la población de Tumaco. Impresionante. Aquí nos saludan hermano Jano desde Japón. Desde Japón. Desde Japón, gracias por las enseñanzas. Es 6 horas después, o sea que allá están como a las, no sé, 3 de la mañana. No, Japón son 14 horas más. A 14 horas más. Sí, exactamente. Es verdad, es Europa que está 6, 7 horas. Exactamente. Otra persona dice, el seminario se debe difundir muchísimo el tema, pues que hay muchos católicos totalmente desinformados. Es necesario que se repita ese tema, hermanos. Así es. Y tenemos otras preguntas también. No Adelante, sé si podemos hacer alguna pregunta, porque tenemos para contar así 1000 historias, pero el tiempo ya está. Sí, hay pocas preguntas, pero muy buenas. A ver. ¿Por qué solo se toma el cuerpo de Cristo y no su sangre en la Santa Misa? Bueno, es digamos así. Comungamos. Cuando hay alguna celebración o una oportunidad especial, depende del sacerdote para dar la comunión en las 2 especies. En cada una de las especies está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, todo Él. O sea, que si alguien comulga la hostia, o si alguien comulga del vino, que pasa a ser la sangre de nuestro Señor, está comulgando a nuestro Señor. Eso lo sabemos por fe. Ahora, por una situación de que, digamos, el sacerdote se va a aproximar hasta un determinado lugar donde los fieles se van a aproximar, y si estén de rodillas o de pie van a recibir la Sagrada Comunión. Y el sacerdote va a necesitar también a alguien que le coloque una patena, pero imagínense, va a necesitar a alguien que lleve también el cáliz. Ahora, el cáliz no lo puede manejar cualquier uno. Tendría que ser un ministro de Eucaristía, alguien que el sacerdote, en fin, es una cuestión que hay que prever, digamos así. Claro, pero yo creo que está muy bien lo que usted señaló, hermano Jano, que realmente es eso, que en cada, siendo la hostia, simplemente está ahí el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, siendo en una sola partícula de la hostia está presente todo eso. No es que, digamos, solamente comiera carne pero no bebiera sangre cuando comulgo, sino que también está... En ambos están todos. Riesgos de que el riesgo de una gota del vino se cae. Y eso de ahí, porque realmente está tocando en Dios. O sea, con Él tenemos que tener, pero mire, los máximos cuidados, la máxima reverencia, la máxima adoración. ¿Usted ya máximo una vez de las 2 veces? A Dios gracias, sí, ya me ha tocado recibir de varios sacerdotes. El cáliz remojado en el vino, claro, sí, muchas veces, ¿no? Cuando nos toca acolitar la misa, por ejemplo, un día, los acólitos de la misa sí comulgan con las dos especies. Un día fue en mi cumpleaños, estaba en Brasil, y yo estaba acolitando la misa, y acabó las hostias. ¿Ah, sí? Entonces el padre me dio del cáliz y yo comulgué todo. Solo del cáliz.
solo bebió el cáliz. Sí, Ah, es interesante. Entonces, una bendición. Sí, a Pero veces sí, también el padre cuando es primera comunión, Sí, hay depende, casos no en hay- que hacen, claro. o cuando es aniversario. es exclusividad de algunos, no es porque sea una exclusividad, Exactamente. sino porque hay con nuestro Señor, estamos tocando en Dios, entonces con Él tengamos la mayor Otra pregunta, admiración y adoración. Gonzalo. Están preguntando cómo debemos, delante del Santísimo Sacramento en el altar, cómo debemos conducirnos y cuánto tiempo. Veo que algunos libros van con libros. Dice. Sí, pero eso es la misa en la acción de gracias o en que no está especificado. exposición del Santísimo, Podríamos decir supongo. en la exposición durante el tiempo que esté en la La exposición. adoración. Ahora, algunas personas, si tienen algún libro, algunas oraciones, Pueden es de leer. devoción especial, de devoción personal, pueden rezar el rosario, lo más aconsejeren delante del Santísimo de rodillas, ¿no? Claro, uno no va a Este, leer un libro De cocina. no, otras cosas Claro. que nada ver, un Nada libro de que no tenga espiritualidad, que ver. claro, Sí, claro. puede leer delante del Santísimo, Historia de santos. o mismo hacer una oración de Historia de quietud, santos, ¿no? sí, claro. Oración de quietud, está mirando solamente el Santísimo. Hay ese detalle, conversando. cuando el No con los Santísimo heraldos, está sino con los expuesto, Santísimos. lo que Con tendría su que Señor. ser natural en cualquier uno, teniendo condiciones, es que uno entra, ve que el Santísimo está expuesto y se arrodilla con las dos rodillas, directamente con nuestro Dios, con Él la mayor adoración, respeto, admiración, todo lo que se pueda decir. Entonces se le hace una reverencia, se arrodilla con las dos rodillas, ahí uno se levanta, ya después puede ir a algún lugar, si hay un reclinatorio se arrodilla, si no se sienta, en fin, ahí puede ser. Si es en la misa, lo aconsejable es que después de recibir a nuestro Señor sacramentado, pues uno haga la acción de gracias. Son varios pasos, tal vez alguna oportunidad, usted que es perito ahí en esa materia, hermano Mauro, pero es acto de preparación. Ello es la acción de gracias, que se aconseja que sea, no es recibir la Sagrada Eucaristía y bueno, ya me voy, no. O sea, hay casos así que monaguillos en otras épocas seguían a una persona cuando había acabado de recibir la comunión porque ya se iba. Está nuestro Señor ahí. Entonces nuestro Señor permanece durante algunos minutos, por eso es que es aconsejable por lo menos 6, 7, 8 minutos por lo menos de quedarse en esa acción de gracias personal. Hay que darle los tips así para todos así. Esa Por es la- ejemplo, en la comunión uno tiene que hacer 3 actos fundamentales, que es de fe, de Justamente es sobre lo que están comentando. Dice, buenas noches hermanos, ¿qué diferencia hay entre rezar delante del sagrario y rezar ante el Santísimo Sacramento expuesto? Bueno, ¿alguien quiere responder ahí? O de rezar delante del sagrario, nuestro Señor, por así decir, como que Él está preso, pero Él está preso y está esperando que nosotros lo visitemos. ¿Sabe lo que hacía Santo Tomás de Aquino? Él tenía ese privilegio, entraba, claro, tenía el Santísimo y estaba dentro del sagrario, pero como él tenía la llave del sagrario, y Santo Tomás no era pequeñito, y él tenía una cabeza privilegiada, como le decimos, ese es de los teólogos así, de los doctores de la iglesia así, más fabulosos que existen. De él podemos hacer mil cosas, decir mil cosas, pero él agarraba y colocaba la cabeza con todo cuidado, próxima físicamente de donde estaba el copón con las sagradas especies. ¿Por qué? Porque él Todas se las quedaba horas. en adoración, se quedaba en inspiración, y bueno, Santo Tomás de Aquino es una lumbrera. Todas las dudas sí. se aclararon ahí. Exacto. Ahora, eso estamos hablando de nuestro Señor en el sagrario, pero si nuestro Señor está expuesto, o sea, es como dice el himno mismo que hemos cantado, que te veo ya con nuestros ojos, y nosotros estamos contemplándolo, no solamente en la descripción y en la imaginación, sino estamos viendo. O sea, los ojos son las ventanas del alma, y por privilegio, porque tenemos esa concesión, o porque Dios nos da la gracia, podemos contemplarlo con estos ojos que Dios nos dio. O sea, utilizamos los ojos para reverenciarlo y adorarlo. Como decir, a una amiga, hoy pasé enfrente de su casa. Otra cosa, le salió para saludarla afuera, ¿no? Pero el tiempo se nos va, no podríamos dejar de hablar algo sobre nuestros fundadores. Y de ahí nació también toda la espiritualidad de los heraldos. Por eso tenemos la Virgen María, la Eucaristía y las llaves del papado. Nuestro fundador, Monseñor Ronclá, él de chiquito, hay un hecho en su vida, que es, él tenía creo que 5 años. Y su mamá lo llevó a la iglesia y justamente había adoración santísima
y era la hora de la bendición del Santísimo Sacramento. El Padre traza una cruz enorme con el Santísimo y todos se arrodillados se inclinaban. Y Monseñor decía, ¿por qué se inclinaron? ¿Por qué mira abajo si el Padre está allá? Claro. Y Monseñor miraba. Decía, porque decía, yo siento que ahora está llegando el momento principal. ¿Por qué? Porque en ese momento principal todo el mundo comienza a agachar sin no ver lo que está pasando. Y Monseñor miraba Él levantó la cabeza hacia arriba y veía la bendición, ¿no? Se recibía la bendición y Monseñor tenía 5 años, él no sabía, o sea, no había hecho la primera comunión. No había hecho la primera comunión. Ahí, la única cosa que él dijo así, ahí está Dios. Él sintió, él dice, no sé qué está pasando, qué es, pero ahí está Dios. Sí, Es lo que se no había llama- dudas de que ahí estaba Dios. O sea, había una certeza, con certeza Era está Dios ahí. un momento tan Ahí solemne. tienen un ejemplo al vivo de lo que es una Claro, gracia mística. Y Monseñor siempre incentivó, pues, en todos los heraldos, en todos los miembros del grupo de esta devoción eucarística, inició las capillas de adoración perpetua. Es una cosa interesante que Exactamente. durante una aprobación muy grande que estaba él con relación a la continuidad de la obra, Ajá. él bajó de su cuarto, fue hasta la capilla y allá consagró toda la obra al Santísimo Sacramento. Ujú. Y así, esa obra es tuya, está en sus manos, y consagró Exactamente. la obra. Y de ahí también dispuso el Santísimo, mandó poner el Santísimo para la adoración perpetua. Y eso fue el año 97. Por ahí, Monseñor 98, todavía no era 90, sacerdote. No era sacerdote. 97, 98, consiguió la autorización, todo. Y desde ahí, desde 98, todos los días está expuesto perpetuamente el Santísimo Sacramento y mandando de nuestras casas, ¿no? Así es. Exactamente. Ya se nos ha cumplido el tiempo. Tenemos hasta ejemplos para contar del propio deseo de Torpinio, pero el tiempo... Después hablamos en el otra, tiempo en nos- otra nos ocasión. derrota Pero nuevamente. hermano Jano, la Sí. próxima... ¿Cuál va a ser la el próxima- tema de la el próximo próxima? tema, No para sé. que ya Live, vayan ¿qué compartiendo. vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el tema? ¿Mm? No sé. ¿No sabe? ¿No tiene No. todavía? No, yo sé, sí, A ver, claro. ya sé. dígale, sin secretos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el próximo tema, hermano Limber? Bueno, Semana pues Santa. ya estamos entrando en lo que es el Domingo de Ramos. El próximo domingo es domingo 10, ¿correcto? Sí. Y es Domingo de Ramos. Y ahí vamos a leer, porque el Domingo de Ramos se narra, por un lado en la procesión, lo que es la entrada en nuestro Señor triunfal, pero la lectura de la misa es la lectura de la pasión. Ahí se lee la pasión. Uy, Y justamente se va a hablar al respecto de eso, la pasión, pero sobre todo aquel juicio infame, que vamos a decir así, el más infame que pudo existir, como no hubo ni habrá, que fue el juicio Dios que santo. hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar al respecto de eso el próximo live. prepárense, investiguen y formen parte del jurado. No de Así es. nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, sino de quienes estuvieron presentes en la pasión. Y nosotros vivimos la pasión de la iglesia, vivimos la pasión de nuestro Señor Jesucristo en los días actuales. O sea que prepárense porque tenemos que tener una postura delante de lo que está aconteciendo en el mundo. Exactamente. Rezamos, adelante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Ruega por Sagrado nosotros. Corazón de Jesús, En vos confío. San José, Ruega por nosotros. todos los santos y los ángeles del cielo, Rueguen por todos nosotros. los santos y los ángeles de los heraldos del Evangelio, Rueguen por nosotros. En el Beata nombre- Imelda, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces nos despedimos. Salve María. Conversando no con dos heraldos, sino con los heraldos. Con los Salve heraldos. María. Salve María. María.